Bienvenidos a Fix Marketing Político, un podcast de Carlos Ambrosio, Daniel Cárdenas, Poncho Ballesteros y el Roma. Bienvenidos nuevamente a Fix Marketing Político, un podcast de Carlos Ambrosio y Roma, y con dos grandes invitados, que es Poncho Ballesteros y Daniel Cárdenas, el hijo predilecto de Fix hace bastante tiempo. Entonces hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que es las propuestas de valor, ¿no?, en las campañas presidenciales en México. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de descubrir y dar un poquito de definiciones sobre qué es una propuesta de valor política, si esta propuesta de valor política habla de un bien común, habla de algo que es interesante para todos, o si hay propuestas políticas que solo son humo o promesas que pues, a todas luces puede llegar a no cumplirse. Entonces, para eso tenemos a Poncho, que es el experto en política. Entonces, pues vamos a empezar con él a preguntarle, pues, ¿qué es una propuesta de valor política, Poncho? ¿No? Va a empezar. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Roma. Muchas gracias, Daniel, por su hospitalidad, por su invitación. Ya un poco más constante, lo cual les agradezco doblemente. Pues una propuesta de valor política, como yo la entiendo y como creo que debemos de intentar verla, pues es digamos, es una que tiende a como tenemos esta idea de las empresas que se toman muy en serio sus procesos y se toman muy en serio sus decisiones y sobre todo su dinero, ¿no? Su administración, digamos, su visión de crecimiento, ¿no? que entiendo que es como el fin que tuviera una empresa. Eso mezclado cada vez más con un reparto social, con un mayor impacto en su sociedad, en su digamos, ambiente. Es esto, una propuesta de valor política debiera ser esa que tiene un sustento técnico, un sustento, me atrevería a decir, científico, sí, posible, una que te está diciendo más el cómo que lo que quiere, ¿no? Y pues yo por ahí le entiendo, ¿no? Que trasciende a las promesas para tener realmente un proyecto aterrizable, no recuerdo cuál es el término que se usa mucho en la iniciativa privada pero un estudio de impacto, algo más formal que está sustentado en estudios, que está sustentado un suelo firme, ¿no? Sí, a lo que deberíamos de aspirar como una sociedad madura, como un país de la envergadura que somos, porque luego hay esta creencia de que México no es tan importante como realmente lo es, sí, pero sin duda somos un país potencia en muchos aspectos y somos parte del G20, que es el club de los países ricos. Entonces hay que darnos también este papel de un país con la seriedad que es. Bien, entonces, a ver, si empezamos desde el marketing y luego lo vamos trasladando justo, dijo cosas bien interesantes Poncho, ¿no? De que esas propuestas, ¿no? Y las propuestas de valor no nada más es un bonito texto, sino es algo que trae sustento y trae un pavimento, ¿no? Basado en la realidad o aquello que puede ser real en un momento determinado. En este sentido, pues tienen que ser beneficios tangibles e intangibles, ¿no? Más hacia lo tangible y menos hacia lo intangible. O sea, el tratar de ser, el tratar de ser amorosos en una propuesta de valor política posiblemente no es aquello que un país necesite, ¿no? Entonces, esa propuesta central tiene que estar enfocada en los cómo, como bien dijo Poncho, en los cómo resolver los grandes temas que un país, en este caso México, pues puede o tiene o necesita resolver para que de aquí en adelante pues sea sustentable y sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Dani? Sí, definitivamente. Propuesta de valor es un término muy utilizado en marketing y definiéndolo como de una manera muy simplona, si lo voy a decir así, es como la marca hace algo que es útil para tu vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, eso implica diferentes beneficios funcionales, emocionales, etc., etc., etc. Ahora bien, llevándolo a la política y quiero delimitarlo a lo que he percibido de manera tangible con
parte de personajes políticos, ¿no? No puedo generalizar. Es algo que difícilmente se discute en las mesas. Uh-huh. Sí. Y pasa mucho como en la miopía de marketing, ¿no? Como Ajá. se piensa mucho que el beneficio final de una propuesta de valor es que tengas dinero como marca. Sí. En el caso de la política, muchas veces se piensa que el éxito de un político, que sería como el sustituto de dinero, que tenga votos, Uh-huh. ¿no? Ese sería como el indicador primario, y en ese sentido entramos a un territorio nebuloso, porque en el tema de conseguir votos, pues pareciera ser que se vale todo, ¿no? Desde una cuestión de movimientos, de grupos, ¿no? Una cuestión de incentivos, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión muy transaccional, y entonces pareciera que se obvia justamente esto que estamos hablando, que es una propuesta de valor política, que es tu personaje político, cuál es la agenda que está en la zona donde pretendes participar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que existe? Y es la necesidad y la agenda, no me refiero simplemente a tener un monedero de 300 pesos. Uh-huh. Por ejemplo, en Quintana Roo, ¿cuál es la agenda? La explotación de los recursos naturales. ¿Cómo eso lo está viviendo la gente? ¿Cuál es tu plataforma como político? Tu propuesta de valor para atender esa agenda. Esa es como parte de la tarea pendiente, ¿no? Roma, ¿tú cómo ves? Sí, sí, no, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que a veces lo complicado es, a mi parecer, cómo la transmiten, ¿no? Cómo esa propuesta de valor eh, la transmiten de una forma que sea objetiva y lo más directa posible, ¿no? A mí me parece que eso es lo que pasa mucho en la política mexicana. Como que queda de pronto quizás muy oculta, ¿no? Estoy de acuerdo con el tema de las agendas, pero me parece que a veces son tantos mensajes que están dando, ¿no? De acuerdo a lo que mencionabas ahorita, la agenda de diferentes estados o diferentes segmentos, que no queda claro para mí cuál es la agenda, bueno, perdón, la propuesta de valor de un político, ¿no? Creo que con Fox quizás pudo haber sido el último que yo recuerdo, y fue la última vez que voté, donde era un poco clara el cambio, ¿no? O poniendo Obama, por ejemplo, ¿no? Fuera de México, que era el tema de Hope, Uh-huh. de una forma muy clara y muy simple, de acuerdo a las necesidades de un país. Y me parece que acá de pronto no es tan claro, es darle gusto a un montón de gente, y entonces es como, bueno, al final, ¿qué es lo que me estás diciendo? Sí, ahí... ¿Qué me quieres decir? Exacto, ahí Ajá. creo que hay que diferenciar algo bien importante, que es entre la propuesta de valor y la plataforma. La plataforma de Obama sí fue esta parte de Hope, ¿no? Y la de Fox fue la B de la victoria, ¿no? En términos simples y llanos. Sin embargo, lo que sí o sí tiene que contener una propuesta de valor política adecuada es una identificación de problemas, las soluciones, la diferenciación, ¿no? Y esto ya es súper marquetero, ¿no? Y una comunicación clara, ¿no? Entonces, en este aspecto, Sí. ¿no? La identificación de los problemas es como, pues, obviamente, todos sabemos cuáles son los grandes problemas que tiene México, ¿no? Y a todos nos van a hablar, todos los políticos o los dos políticos que nos van a hablar. Las dos. Exacto, las dos políticas que nos van a hablar dos. sobre eso, ¿no? Van a estar en ese territorio común, ¿no? O sea, hablemos claro, ¿no? En México, uno de los temas fundamentales es la seguridad y el narcotráfico. Entonces, las dos nos van a hablar de cómo, de que van a mejorar la seguridad, de que ya no va a haber narcotráfico, de que ya no va a haber un montón de cosas. Entonces, ahí es donde empezamos, o donde verdaderamente inicia el poder de discernir las cosas entre aquellas cosas que son promesas y aquellas cosas que tienen un sustento. Por ejemplo, aquel que me diga que va a acabar con el narcotráfico en el primer año o en el segundo año, ¿cómo? Es un negocio billonario que mueve el mundo, ¿no? México está en un lugar privilegiado para que el narcotráfico florezca, porque estamos al lado del mayor consumidor y nosotros nos estamos volviendo consumidores, ¿no? De esas drogas, ¿no? Sin embargo, el que me diga, oye, no se va a acabar esto en un año, ¿eh? O sea, esto tiene que haber un tema de sensibilización, de educación, de constancia, de saneamiento de todas las instituciones que combaten este tema, ¿no? Ahí es donde verdaderamente dices como, ok,
¿quién me está diciendo, ¿no?, cosas que tienen sentido y quién me está diciendo cosas que suenan como el wishful thinking, ¿no? Y se los decimos a nuestros podescuchas que son más fuera del país que en México. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿cómo empezamos a diferenciar, Poncho, cómo agarramos esas partes que son verdaderamente, que tienen sustancia y tienen este suelo firme que comentabas en un principio, y cómo identificamos esas promesas vacías que son irrisorias? Te voy a poner un ejemplo en términos de marketing. Si un jabón me dice, te voy a quitar el acné a las 2 veces que te laves la cara, ¿no? Pues diría, no lo sé, carnal, ¿no? Quiero quitar el acné. Exacto, pues de entrada, ¿no? Es exacto. como agenda. Pero si otro me dice, oye, hay un tratamiento que un dermatólogo, ¿no?, lo hizo, lo probó, lo comprobó a través de pruebas científicas y tal, y el tratamiento dura medio año, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, no? Ahora, trasladando a la política, Poncho, ¿cómo diferenciamos eso? ¿Cómo agarramos esos puntos finos para que verdaderamente sepamos, pues, por dónde agarramos al toro? Claro. Y mencionaste un tema que creo que podemos usar para estas reflexiones, que es el tema de seguridad. Pensé que iba a decir el de los jabones. El tema de los jabones antiacné, ¿no? No, pero sí, el tema de seguridad, pues, es un tema muy complejo que responde a diferentes causas y donde claramente no hay una bala de plata que te va a solucionar el tema. Entonces, es desde abordarlo, pues, con la seriedad y con la digamos, madurez política que merece, tratando de alejarte de estas cuestiones más ideológicas, más justicieras, ¿no? Porque sí, efectivamente yo le concedo al presidente esta visión de que hay que atender las causas, pero no es nada más las causas y no se va a resolver atendiendo las causas nada más, ¿no? O sea, es un tema mucho más complejo. Entonces, ahí debe de entrar, pues, una mayor sofisticación de las personas interesadas en cómo políticas públicas pueden traducirse en soluciones reales a diferentes problemáticas del país, como el tema de la seguridad. Y creo que ahí radica, pues, esta propuesta de valor. Y como dices también, o sea, que cubra necesidades también, pues, de alguna manera emocionales del electorado, ¿no? La gente quiere escuchar empatía, quiere saber que no está, digamos, que no es un tema tampoco que están los malos ahí queriendo matar gente, ¿no? Y que son monstruos y que devoran y que cortan cabezas, sino realmente es atender los temas lo más seriamente posible. Creo que ese sería uno de los valores clave para identificar una propuesta de valor, la seriedad del tema, que no caiga en estas simplificaciones que luego son buenos contra malos, ricos contra pobres, ¿no? Los conservadores contra los progresistas, contra los salvadores. Entonces, creo que ahí parte, pues, una identificación muy seria. Y justamente eso que les decía, el tema emocional, digo, lo comentamos la vez pasada, pero sí hay un componente altamente emocional en la política que tampoco te puede hacer totalmente inclinarte a lo técnico, a las soluciones técnicas, sino tienen que ser cosas que te hagan sentido. Y no sé tú cómo lo veas ahí, mi querido Daniel. Sí, definitivamente te escucho hablar y no dejo de pensar como una especie de modelo donde parece ser que la propuesta de valor está entre tus aspiraciones como personaje político, ¿no? Que al final sí deseas, o tu objetivo es tener un puesto, para ello necesitas votos, entre una visión o un proyecto eso sería lo ideal, ¿no? De qué es lo que quieres para la sociedad en donde vas a estar trabajando como personaje político. Y la otra es la agenda de las personas. Y parece que en ese punto medio de los 3 niveles está la propuesta de valor. ¿Y a qué me refiero? Si solamente nos vamos a lo que pide la gente, pues Cuauhtémoc Blanco fue alcalde de Cuernavaca, ¿no? Claro. Y ahora es gobernador
del estado de Morelos, ¿no? Y en un descuido podría ser presidente. Ajá. ¿Y cuál era la propuesta del valor? Pues que el cuate metió como 58 goles en el América, ¿no? Estoy jugando con el tema de propuesta de valor, ¿no? Si te vas como político, pues lo que tú piensas es, pues, que tenga exposición, que aparezca muy bien en las fotos, que sea un personaje simpático, que tenga awareness, ¿no? Carisma, ¿no? Recuerdo mucho la anécdota de Lionel Richie, que le decían en los 80s sus hits eran súper conocidos, pero él no. Nadie ubicaba su rostro. Entonces decían, güey, tienes que ser visible, güey. Entonces hizo la canción de We Are the World, ¿no? Okay. Y bueno, y después viene el tema que les decía de qué es lo que hay en medio de esas tres capas, y ahí entramos a la parte de emocional, visceral, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablas del narcotráfico y pues todos estamos de acuerdo que no tendría que haber narcotráfico, ¿no? Es la parte más racional, tangible, racional, ¿no? Pero cuando escuchas una familia en Michoacán que dice, pues esos son nuestros malitos y nos defienden, ahí, ¿cuál es tu propuesta de valor ante esa situación, no? Entonces, esa parte de monitorear como la cultura, la parte emocional, la parte visceral de cómo la gente está viviendo ciertos problemas, es donde puedes encontrar como pistas para empezar a diseñar una propuesta de valor. Carlos. Sí. Ya, levanté la mano. Perdón, me sentí en sesión, lo siento. A ver, es que ahí tocaste un tema bien importante, ¿no? Y ahorita a ver qué nos dice Roma. Es el candidato o la candidata, la lectura entre líneas, ¿no? Porque hay dos tipos de lecturas en términos de esta propuesta de valor. La primera lectura es aquella que le habla a la masa. Ajá. Yo voy a hacer que no estés mal mañana, ¿no? Yo voy a hacer que mañana tengas tus 50, 60 pesos para comprarte tu kilo de tortillas. Eso es lo que te prometo a ti. La lectura de atrás, ¿no? Leyendo entre líneas, es quién va a ser el mejor administrador. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? A ver, el narcotráfico es lo que mueve las campañas, es lo que mueve mucha parte de la economía. Emplea a la gente. Emplea a la gente. El que encuentre ese subtexto de yo voy a administrar de la manera adecuada las situaciones que le aquejan al país, esa es la propuesta más interesante. O sea, el solo decir hay gente muy mala, hay gente mala que quiere no sé qué, y son los narcotraficantes, y son los corruptos, y son no sé qué, y son no sé cuánto. Y es como, a ver, la corrupción no se acabó en un sexenio barriendo de arriba abajo. Al contrario, ¿no? Quizá cómo barrieron. O ni siquiera barrieron, ¿no? Entonces, aquí la parte importante, ¿no? Es cómo sabemos que alguien va a administrar adecuadamente el bienestar del país, ¿no? O el bienestar de la sociedad, que es algo súper importante. O sea, por ejemplo, Roma, en una propuesta de valor de una política, ¿cómo podrías tú, como publicista, ¿no? hacer como este símil de este mensaje dentro del mensaje? Estaba justo pensando en este tema. Sí, tendría que ser de pronto desde el punto de vista de marketing como pensado en un funnel o en un embudo de conversión, ¿no? Donde quizás esa etapa de que te conozcan las personas o crear conciencia es tu plataforma y digamos que es una etapa de awareness. Y luego todo lo demás de la propuesta de valor viene en la parte media del funnel, donde ya puedes hablarle a audiencias diferenciadas de acuerdo a los intereses o las necesidades que tengan, ¿no? Decía Dani por ahí que igual en el sur, pues la necesidad no es la misma que tienen en el norte, ¿no? Sí. Y la plataforma es una necesidad en común, lo que va a hacer que la persona voltee a verte a ti. Pero bueno, no sé, digo, en mi cabeza, como lo que pregunta era como de publicista, no sé si así es como funcione. ¿Tú cómo ves, Paco? Como política, ¿no? Pues sí, o sea, definitivamente es un tema complejo y yo un poco me desconecto con los términos de marketing, lo cual prometo
meterle un poco más de No, ni te lectura. preocupes, los temas de marketing solo... No. Exacto. Solo sirve para... Es lo menos importante. Exacto, para la gente que piensa, estos güeyes saben algo, Sí, pero sí. en realidad solo sabemos 3 palabras diferentes a los demás y ya. Claro. Awareness y engagement. B2B. Pero sí, o sea, también en ciencia política hay algo que son, digamos, el tema de la persuasión, ¿no? La persuasión política. Y entonces, pues son diferentes maneras de persuadir justamente al electorado, y entonces hay que ver justamente lo que platicábamos la semana pasada o en el programa anterior, más bien, el tema de cómo se está convenciendo al electorado con un producto, una idea, un negocio, un servicio, ¿no? Y tú como electorado, pues sí, definitivamente identificar pues este tipo de cuestiones que te hagan más sentido. Se habla de una mayor sofisticación, pero también en cuanto a la estrategia política y a la persuasión. Se busca segmentar audiencias, se busca, ¿cómo le vas a llegar a la gente de tal? Y cómo le vas a llegar a las personas de acá. Y por ejemplo, ahora las herramientas digitales permiten una serie de segmentación bastante sofisticada y bastante compleja. Y es justamente eso. Pareciera que el objetivo es darle a cada segmento lo que quiere oír, a pesar de que puedan estar algunas cuestiones pues un poco contrariadas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un arte, ¿no? El quehacer político definitivamente es un arte, y más cuando se vuelve el tema de las estrategias electorales, de la visión de cómo promover una figura, una plataforma o un partido político. Y pues ahí entramos pues, a un tema más complejo, que es justamente el de las percepciones, Sí. y qué es realidad y cuáles son el juego de las apariencias, ¿no? Entonces, no sé, mi querido Charlie, ¿cómo ves tú el tema de las percepciones? A ver, en nuestro ámbito marquetero, ¿no? Siempre decimos que percepción es realidad. Si tu producto parece ser bueno, es bueno. Y la gente lo va a comprar porque parece ser bueno. Y en política. En política es lo mismo, también, ¿no? Entonces, aquí el tema es que en política no podemos darnos el lujo de probar. Ya nos dimos el lujo hace ya bastante tiempo de probar diferentes cosas y luego regresamos a lo mismo. Y luego ya probamos tanto que ya medio que no nos convenció el producto que compramos y terminamos comprando un producto todavía más viejo, ¿no? Pues es que son mayores las expectativas, mayores las necesidades. O sea, es un digamos, un ambiente mucho más complejo el que te ofrece una solución política, ¿no? O una plataforma política, o que te van a querer convencer en una campaña. Sí, 100%. Entonces aquí la forma en la cual que hay que ir identificando, pues cómo saber que una propuesta de valor verdaderamente tiene sustento y tiene un trabajo detrás y tiene técnica detrás, como bien lo dijo Poncho, ¿no? Es en esta conexión entre la realidad, ¿no? Y la emocionalidad de las cosas. ¿A qué me refiero? El podcast pasado hablábamos de si la gente vota por emoción. ¿Sí? Entre más emocionante sea el candidato, pues la gente se vuelca hacia votar por él. Hoy en día estamos en una situación en que nada nos emociona. Estamos cero emocionados por las cosas. Ninguna de las propuestas tenemos una cierta emoción. Y eso es obvio, ¿no? O sea, nadie está como, ¡yay! O sea, voy a salir a votar y tal. Entonces, eso es algo bien importante que hay que tomar en consideración. Entonces, si nada nos emociona, pues lo que tiene que entrar es el overdrive de la razón, ¿no? Porque es cero emocionante lo que nos están presentando. O sea, no nos están presentando la familia ideal, la forma en la cual México va a salir adelante, la forma en la cual yo voy a tener más dinero, la forma en la cual la gasolina no va a seguir subiendo, la forma en la cual no va a haber más pobreza, la forma en la cual México verdaderamente va a tener infraestructura para poder captar todo esto que hoy en día está muy en boga, que se llama nearshoring, y todas las empresas van a querer venir a México y hacer negocios con nosotros y generar más empleos y pagar más impuestos, y esos impuestos nos van a beneficiar a todos, ¿no? Esa emoción no la tenemos. Entonces, lo único que entra aquí es la razón.
¿Cómo nosotros podemos verdaderamente encontrar esos... Pink Floyd lo dijo, ¿no? Como a momentary lapse of reason, ¿no? Sí. Esas razones, pequeñas razones de razón o de brillantez en esto. Entonces, ¿a qué es aquello que tenemos que confiar? ¿En dónde tenemos que poner las manos sin que nos lleve al despeñadero, ¿no? Como claro. Ahí yo sí difiero con el tema de la razón. Pero creo que es por la forma en la que estamos entendiendo los términos. De entrada, esta parte de la percepción es realidad, pues inclusive hasta en las marcas, ese a priori se está desgastando, ¿no? La señora que compra un aceite comestible, si se da cuenta que huele a mantequilla, a pesar de que el empaque se veía precioso, ya no lo vuelve a comprar porque le costó parte de su sueldo de un día, ¿no? Entonces, y hoy más con el tema de cómo circula la información, etc. No voy a decir que tenemos consumidores más críticos, pero ya no son tan inocentes. Pero voy al punto que estabas tocando de la razón sobre la emoción. Entiendo que cuando hablamos de emoción es pensar como cuando nos emocionaba Obama, ¿no? Que sí, claro, sí. Va a soltar el micrófono Obama y nos vamos y dices a huevos, sí, ¿no? Apenas recuerdo que en un 15 de septiembre, el último, me tocó ver una pareja de viejitos realmente emocionados con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Yo de emoción lo quiero pasar a otro término que tiene que ver más con sistema de creencias. Y ándale. Una vez que escuché al presidente decir, pues yo conozco muy bien a la gente, son como animalitos, lo que le tienes que dar es su alimento para que estén felices. Las palabras cuentan. Las palabras dicen mucho acerca de sistemas de creencias. Cuando lo escuché, definitivamente pensé en una moral de una especie de mamá alcahueta, ¿no? De te permito todo, yo te alimento, te permito todo, haz lo que tú quieras. Y en parte, esa fue lo que este personaje político conectó por eso ahorita es presidente, ¿no? Conectó muy bien, porque tocó esa fibra de personas que se sentían desprotegidas y cada vez mucho más lejanas a una clase política con otro tipo de discurso, bla, bla, neoliberal, si quieren decirlo así. Pero este güey te conectó con esa fibra, no emocional, sino de creencias. Y no puedo decir que esa parte emocional sea buena o mala, no la podría clasificar ahí, pero existía en México. Claro. Tocó muy bien esa fibra cultural, ¿no? Yo hablaría de fibras culturales y ahí es donde puedes... Yo lo que tengo muy claro hoy en día, que en política puedes tocar muchas fibras culturales. Lo que no tengo claro es qué tanto puedes ofrecer un proyecto de nación, la parte racional. Claro. Y que la gente conecte con eso, porque yo te podría decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar más trabajo. Claro. ¿No? Y la gente es, pero güey, yo no quiero trabajar. No sé. Claro. Exacto. Claro. Hay temas ahí, sí, muy complejos. Y además, antes de que remate Roma el tema, además estamos ante un discurso que desprecia la técnica, ¿no? Y que te dice eso de que extraer no sé cuántos miles de barriles al día es algo bien fácil y nada más se necesita ahí poner un popotito, ¿no? Sí. Y pues hay gente que en su sistema de creencias, en su set de valores de creencias, pues eso le hace más sentido que el cuate que te va a explicar técnicamente el proceso de extracción de crudo, ¿no? Y que es crudo pesado el de México y no es crudo ligero. O sea, ahí pierdes mucho del debate porque sí, tendemos a la simplificación. Y eso como seres humanos, ¿eh? O sea, el cerebro gasta demasiada energía al pensar, entonces naturalmente nos es más cómodo pensar menos. No sé ahí, mi querido Roma, ¿cuáles son tus reflexiones? Sí, no, me gusta con lo que dijo Dani, de igual la emoción es más como el sistema de creencias, pero a mí me da muchísimo miedo, ¿no? Sí. Que esas propuestas de valor, y creo que es lo que hemos visto en otros países, ¿no? Van por un sistema de creencias de cierto tipo de sectores
Y ahí es donde tienes a los alt-right, ¿no? A los ultraderechas, ¿no? Que apuestan a ese sistema de creencias. A mí me da mucho miedo, pero coincido. O sea, estoy de acuerdo con ustedes que no hace falta una emoción, pero si la emoción ya nos pasó con Fox, la última fue con Obrador, ¿no? Donde pensamos o mucha gente pensaba que este personaje podía hacer un cambio que no lo hizo. Y que ahorita ya es toda la confrontación que hay, ¿no? O este tema sí, sistema de creencias de dos sectores poblacionales es lo que va a llevar a esas personas o nos va a llevar a ver quién será la próxima presidenta, ¿no? Claro. A mí me da mucho miedo, la verdad, pero es una realidad. Y una emoción que está muy a la mano es el miedo también. Y así como hay esto que te inspira, que te hace sentir bien y que te genera una expectativa muy grande de lo que puede cambiar y lo que puede significar la llegada de alguien, también está el contradiscurso de lo que te va a pasar y que van por ti y que son los mismos corruptos de siempre, o que son los migrantes, o que son los narcos. Entonces, sí, es un tema complejo. Aquí la importancia ojalá es... ganara. Sí, vas, Romano. No, pero rápido, que ojalá gane, y haciendo un punto de lo que tú decías, la racionalidad ojalá fuera la que llevara todo, pero es difícil, ¿no? Exacto. Sí, ahí que la gente sea tan racional. Claro, el tema es que yo soy un soñador y siempre pienso en que las cosas pueden ser racionales, pero pues ese es mi tema. Lo tocó muy bien Poncho, ¿no? El tema del miedo, ¿no? Sin embargo, el miedo puede llegar a ser un gran impulsor. No nada más el que frena, sino el que impulsa a hacer un algo, ¿no? Así como el miedo a ser escuchado, ¿no? Escuchar y ser escuchado, que ese miedo pues se pueda ver en las urnas y se pueda ver en este próximo junio, ¿no? Donde las personas emocional o racionalmente tomen una decisión. Daniel. Bueno, no voy a ser tan pesimista, voy a rescatar lo racional. Es que recordé ahorita un caso específico en el sur del país, en Yucatán. No voy a hablar de nombres de personajes políticos, pero justo, ¿no? Yucatán hace mucho tiempo tiene la narrativa de un lugar de contención, la Ciudad Blanca, ¿no? La ciudad donde todavía no ha llegado lo peor del país. Y de hecho ahorita, bueno, ya cambió la narrativa y entonces ya todo el mundo se está yendo a Yucatán por el paraíso, ¿no? Bueno, antes era Tabasco. En fin, tenía esta narrativa, esta agenda cultural que era la Ciudad Blanca, contención, aquí tenemos todavía paz, que en el país no existe, ¿no? Y no le muevas. Justo esa era la consigna, no le muevas porque aquí se respeta la tradición. Entonces, un personaje político dijo, sí, a huevo. De hecho, su parte de su estética de campaña política fue el tema del amor, ¿no? Valores muy femeninos para una zona que tendía hacia eso, hacia creencias y valores femeninos. Que existe mucho machismo, pero bueno, ese es otro tema. Pero este personaje político, algo que identificó es que Yucatán es una tierra muy fértil para sembrar soya. Uh-huh. Y entonces entró en un proceso de convencer a los campesinos de ya no solamente sembrar habanero, uh-huh, sino sembrar soya, porque soya no solamente su mercado era local, sino era un mercado global. Y Yucatán en ese momento tiene puerto, ¿no? Y está, uh-huh, ganando mucha presencia, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial como puerto, uh-huh, ¿no? Y se aventó toda una confrontación, uh-huh, porque justo la agenda de la región es no le muevas nada, todo manténlo así. Uh-huh. Y ella empezó a tratar de apostar por una racionalidad, como tú dices. Uh-huh. Yo creo que esto es lo mejor para la zona, para el campo en Yucatán, ¿no? Pues acto seguido, pues ya no está ese personaje político. ¿No es Ivonne Ortega? No sé. Exacto. Entonces, en esa parte de la racionalidad y tal, Poncho, esto, como siempre cerramos este podcast, ¿es una elección política o una elección de política? Tras lo expuesto a lo largo del programa, definitivamente es una elección mucho más compleja que simplemente un tema meramente político. Viene una elección muy simbólica, muy trascendental para los próximos años,
quiero creer que es una elección de política, entendiendo que vamos a elegir por las mejores políticas públicas, por la propuesta que más nos haga sentido tanto en lo racional como en lo emocional. Vamos a lograr diferenciar esta gran nube ideológica y demagógica que en ambas partes existe, pero que tras los anuncios de este set de reformas me queda claro que su fuerte es la demagogia. Entonces yo espero que sea una elección reñida, porque al ser una elección reñida, lo que les decía, ganamos todos. Es un tema de... No se trata de ay, ya perdiste o ya ganaste, sino que la competencia sea tal que le ponga presión al otro lado para sacar lo mejor de cada uno, que la doctora Sheinbaum pueda de alguna manera ser un poco más seria y ser un poco más independiente de su plataforma política, y que Xóchitl Gálvez se muera en la raya tratando de dar la mejor versión que tiene, ¿no? Y digo, de Álvarez Maínez no hablamos, pero también es un factor interesante, y 3 meses en política es demasiado. Y también es cierto que en política nada ha pasado hasta que pasa, ¿no? Entonces vale la pena seguir muy de cerca estas elecciones y pues analizarnos individualmente para tratar de sacar también lo mejor de nosotros. Lo que sí podemos saber que va a pasar es que Poncho va a venir cotidianamente aquí al podcast a hablar de política. Daniel también va a venir. Ya se comprometieron frente al micrófono. No los estamos raptando, no los estamos obligando. Están bajo su propia voluntad. Entonces, pues esto fue Fix Política, un podcast de Carlos Ambrosio, el Roma, Daniel Cárdenas y Poncho Ballesteros. Nos vemos. El hijo pródigo.